desde la Iglesia Pueblo de Dios en Carlos Espegacini, sin inventar nada nuevo, siendo directos, siendo lo mejor que podemos ser, porque lo más simple es escuchar, luego sentimos. Este es el espacio directo para un mensaje simple. Porque ya no hay diferencia de nacionalidad, ni de clase social, ni de sexo, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Juan, capítulo 2. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús se encontraba allí. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo: «Ya no tienen vino». «Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo?», respondió Jesús. «Todavía no ha llegado mi hora». Su madre dijo a los sirvientes: «Hagan lo que él les ordene». Había allí 6 tinajas de piedra, de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. Jesús dijo a los sirvientes: «Llenen de agua las tinajas». Y los sirvientes las llenaron hasta el borde. «Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete», les dijo Jesús. Así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo: «Todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora». Esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Me traté de guardar la voz y las fuerzas para el sermón. Hoy vamos a ver nuevamente vamos a ver el capítulo de Juan que estábamos mirando. Este acercamiento a mirar la gloria de Dios, a ver la gloria de Dios. Acuérdense que esta serie chiquita se llama Mostranos tu gloria, y que realmente el Señor se revele a través de Jesucristo, a través de el rostro de la misericordia, que es Jesucristo. Y esta historia, que muchas veces la contamos en los casamientos, y muchas veces se predica en esas ocasiones, pero que en verdad es mucho más profunda. Yo le encontré así como rascando por encima solamente tres características o 3 facetas, de las cuales seguramente hay muchas más, ¿no es cierto? Vimos revelado en este pasaje de Juan capítulo 2, en las bodas de Caná, vimos a Dios manifestándose en Jesucristo, manifestando su gloria en Jesucristo a través de la obediencia. Cristo como el Hijo obediente, esa obediencia al Padre, esa obediencia por sobre todas las cosas al Padre eterno, ¿no es cierto? Al Padre celestial. Ese dejar de lado muchas veces a los que tenemos alrededor, y los que muchas veces nos condicionan y nos tratan de apartar de lo que tenemos realmente que hacer, y cómo la obediencia al Padre termina glorificando a Dios. Él nos mostró esa característica, no dejándose llevar por lo que decía María, no dejándose llevar por lo que le estaban pidiendo los que estaban alrededor de él, sino aprovechando ese tiempo, aprovechando esa ocasión para él manifestar la gloria de Dios, y para poder manifestarse y actuar una parábola, ¿no es cierto? Las parábolas son contadas, pero acá en este momento Jesús la actúa, la parábola, la pone el cuerpo en esa parábola.
Y en esa parábola Él nos va a hablar acerca de la purificación. Acuérdense, la segunda característica que vimos era que Dios se había manifestado a través de Jesucristo como el purificador, como el que iba a venir a purificarnos totalmente, que nos iba a santificar, que nos iba a hacer dignos para poder acercarnos a Dios constantemente, y que ya no tengamos más que tener esos ritos de lavarnos, tener que andar lavándose las manos y teniendo que hacer sacrificios y teniendo que hacer un montón de cosas, sino que a través del sacrificio culminante de Cristo en la cruz del Calvario, Él es el purificador supremo. Él deja de lado esas tinajas de piedra, esas tinajas de agua, que eran para el agua de la purificación, y que las dejamos de lado, y que ahora venía el vino nuevo que debe ponerse en odres nuevos, en odres no de piedra, ¿no es cierto? Los odres son de cuero, por lo general son de cuero de animal, y tienen esa característica que cuando siempre están llenos de vino y cuando siempre están en uso, cuando están usándose, son elásticos, contienen bien el agua y todo, pero cuando se resecan, se parten, ¿no es cierto? Se quiebran y se pierde todo lo que hay adentro. El vino fermenta adentro de los odres y termina rompiéndose. Tiene mucho que ver esto de los odres viejos y de los odres nuevos con este pasaje que estamos viendo de las bodas de Caná. Y hoy vamos a hablar de provisión. Hoy vamos a hablar de esto que hoy en día es tan difícil proveer, ¿no es cierto? Proveer para nuestra familia, proveer para nuestros seres queridos. Y no es solamente proveer la parte material, sino que es proveer todo aquello que necesitan, proveer una palabra de aliento, una palabra de sustento, una palabra de reconciliación. Palabras también, palabras de exhortación también, palabras que nos sacudan, palabras proféticas, realmente que nos sacudan y que nos hagan ver la realidad, lo real en todo esto. Vemos a Jesús como el novio, el esposo proveedor, el novio proveedor, el novio que provee. Nos queda totalmente claro que era la responsabilidad del novio el que el vino no se acabe. Ahora lo vamos a ver en algún pasaje. Pero vamos a ver acerca de este novio, de este esposo, que es Jesucristo. Que es nuestro novio, que es nuestro esposo, porque es el novio y el esposo de la iglesia, ¿no es cierto? Y él en Juan capítulo 3, el verso 29 y 30 dice: el que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio, que está a su lado y lo escucha, se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Esa es la alegría que me inunda. Está hablando Juan el Bautista. Y dice: a él le toca crecer y a mí menguar. Esa alegría de que, bueno, algo superior a mí, algo que ya no tiene que ver con mis fuerzas, que ya no tengo que pelear con mis problemas, que ya no tengo que pelear, ponerme a mí como proveedor, sino que ya tengo un Dios proveedor, tengo alguien que se ocupa de mí, ¿no es cierto? Esas son las características de un esposo, de una esposa, ¿no es cierto? Hacerse cargo del otro. Hoy en los noviazgos se habla mucho de enamoramiento, se habla mucho de la pasión, ¿no es cierto? Incluso de la pasión como algo positivo, ¿no? Cuando la pasión es algo negativo, porque es dolor y es sufrimiento. Aquel que está apasionado está sufriendo, está sufriendo. Cuando se habla de gozo, también cuando se habla del goce, ¿no es cierto? En la faz psicológica, el goce es sufrimiento. El goce es sufrimiento.
es sufrir por algo que se desea y no se tiene. Y la pasión es exactamente lo mismo también, es luchar y sufrir por algo que se quiere tener y que no se puede lograr, y que uno se apasiona por eso, ¿no es cierto? Se apasiona por algo que lo lleva a dolerse, ¿no es cierto? Por eso los artistas son apasionados por las cosas que los rodean. Y por eso el sacrificio de Cristo es la pasión de Jesucristo, ¿no es cierto? Cuando nosotros vemos la pasión de Jesucristo, ¿qué significa? El sufrimiento de Cristo, la pasión, el llevar la cruz, el estar en la cruz sufriendo, la tortura, todas esas cosas hablan de la pasión de Jesucristo. Entonces, nosotros vemos la pasión, el goce, todas esas cosas como cosas positivas, muchas veces en las relaciones humanas, en las relaciones, sobre todo de los jóvenes que tienen esta cosa de la pasión, de la pasión en el matrimonio, de la pasión en el noviazgo, como algo que no puede esperar, algo que no puede estar. Y no estoy hablando solamente de lo sexual, sino que estoy hablando de que, bueno, que la pasión es algo, que es lo que me apasiona, que es lo que me hace sufrir. Y aquellos que llevamos ya muchos años de casados, sabemos que la pasión tiene poco que ver con el matrimonio y tiene mucho más que ver con el compromiso, y tiene que ver con esto de proveerle al otro lo que necesita. Y entonces vemos acá en este pasaje a un Jesús como el novio proveedor. Vamos a leer en Juan capítulo 2, versos 9 y 10, vemos cómo era que el novio era el responsable de proveer el vino para la comida. El vino para la comida. No nos olvidemos esto, no nos olvidemos que los casamientos duraban bastante tiempo, porque venían las familias del novio, de la novia, venían y se juntaban, y bueno, entonces había que proveerles un lugar para que se queden a dormir, había que proveerles también la comida para todos esos días, y había que proveerles de todo, y una de esas cosas era el vino. El vino, ya sabemos que en la Biblia el vino significa alegría. Cuando Nehemías, después de dar ese sermón ahí en Esdras, termina de dar el sermón ese ahí que está en Nehemías capítulo 8, dice que todo el pueblo de Israel estaba compungido, estaba muy mal, estaba sumamente triste por las palabras que estaba escuchando, sobre todo porque lo que había escuchado era que la ley de Dios no se había cumplido durante mucho tiempo. Entonces Esdras los despide y les dice: no estén tristes, tomen esto con la gracia que tiene, con la gracia del Señor que les está proveyendo esta exhortación para que ustedes cambien. Vayan y cuéntenle esto al resto del pueblo. Vayan y coman grosuras, dice, coman comida fuerte, comida potente, ¿no es cierto? Y tomen vino dulce, para alegrar el corazón, esa alegría del corazón, ¿no es cierto? Del vino. Y estaba dentro de lo que es en los casamientos y en estas ocasiones, esta característica de dar primero el vino bueno, el vino de marca. Primero te servían un Rutini, ¿no? un Luigi Bosca. Te servían primero, y después, cuando ya estaban todos medios pasaditos de copa, te daban un vino berreta, te daban Talacasto, no sé, Uvita Fiesta, ¿viste? Pintaba el Uvita Fiesta ahí, todo mezcladito, y bueno, y total ya nadie se daba cuenta. Y acá esta es la característica que nos muestra. Fíjense la imperfección del novio, que es la imperfección nuestra, nuestra santidad de pies de barro,
Nuestra santidad, y esa santidad imperfecta, ¿no? Que se perfecciona solamente por medio de Cristo. Tenemos que ser proveedores de gracia, tenemos que ser proveedores de palabra, de todo eso, pero no estamos a veces a la altura. Dice, versículo 9 de Juan capítulo 2. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua de esas tinajas, ¿no es cierto? Obviamente no había llevado las tinajas, habían sacado el agua de las tinajas y las habían puesto en los recipientes donde iba el vino. Entonces dice, llamó aparte al novio, al responsable, y le dijo, todos sirven primero el mejor vino, el Rutini. Primero sirven el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho y ya tienen el vino subido a la cabeza, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Este pasaje nos habla de provisión, pero no tenemos que tomarlo como un pasaje machista. Hoy tanto el hombre como la mujer son proveedores de su familia. Y son proveedores en todos los sentidos. Son proveedores en el sentido de que el matrimonio, y hay que ver también el matrimonio, hay que verlo un poco también como se veía en la época de Jesús también. El matrimonio en la época de Jesús era una sociedad. Era una sociedad para poder heredar la tierra, para poderla trabajar, para poder tener hijos, para tener muchos animales. Los hombres también negociaban, pero las mujeres también negociaban. Hacían negocios. También hacían trabajos de administración de la hacienda, de administración de la comida, de que no nos quedemos sin comida, de que no nos quedemos sin esto. Esta sociedad como que un poco en la iglesia evangélica se ha perdido un poco. ¿Por qué? Porque el hombre tiene que ser el proveedor de la casa. Y recuerdo que hace un tiempo fui a dar, me acuerdo, un taller sobre Primera Corintios y todo, y hablé sobre el tema de los hombres y las mujeres y de las provisiones y todo, y recuerdo que se había armado un lío bárbaro, porque me dice el pastor, pero ¿sabes lo que pasa? Dice, yo estoy trabajando hace un montón, porque dice, acá los hombres son medios apocados, medio, como que acá como que las mujeres llevan el rebenque. Le digo, bueno, pero acá el tema es que ninguno de los dos lleve el rebenque. El tema es que los dos se pongan al hombro las cosas y lleven este yugo, ¿no es cierto? Acuérdense del tema del yugo. El yugo se lleva de a dos. El yugo es una madera larga en la cual se atan los bueyes. Y ese es el yugo que Jesucristo lleva con nosotros. Pero en el matrimonio y en la familia lo llevamos entre los dos, ¿no? ¿Qué sería de nosotros si uno solo lleva el yugo y el otro bien gracias? No le da bolilla. Bueno, no sé, yo aporto esta plata en casa, ahora se te cargó vos. ¿No es cierto? Hoy los hombres no ayudan ya en la casa. Acuérdense, no me ayudes es la palabra, ¿no es cierto? Porque uno dice, yo ayudo a mi esposa. No, yo no ayudo a mi esposa. Yo hago las cosas de la casa, las cosas que tengo que hacer. Si tengo que lavar los platos, los lavo. Porque no es el trabajo de ella. No es el trabajo es el trabajo de la familia. Los hijos lavan la plata. Los hijos no ayudan en la casa. Los hijos trabajan en la casa. Llevan adelante la familia. Entonces, no, porque la obligación de los chicos es estudiar solamente. No solamente es estudiar. Es estudiar y estar en las cosas de la casa también. Y el hombre y la mujer exactamente lo mismo. Tanto hombres como mujeres hoy por hoy son proveedores. Son proveedores y no solamente en lo material, sino que es necesario que cuando uno está bajón, el otro pueda proveerle este vino de alegría, ¿no es cierto? Este vino de consolación también. Y obviamente, si nos preguntamos, che, el novio de esta fiesta, ¿proveyó el vino realmente? ¿Se ocupó? ¿Hizo lo que tenía que hacer? No lo hizo. Él terminó permitiendo que el vino se acabara, ¿no? Así sucede con los novios, con las novias, con los esposos, con las esposas, hoy en la tierra, ¿no? Todos fallamos, todos somos líderes, somos personas
que lideramos, que nos ponemos las cosas al hombro, pero que tenemos pies de barro. Y esta semana hemos tenido una característica, hemos visto realmente a líderes con pies de barro. Vimos un ministro de salud, ¿no es cierto?, que fue el mejor ministro de salud de la República Argentina después de Ramón Carrillo, después de aquel que creó la salud pública. Un tipo que plan vacunar, los remedios gratis, las mejoras de los hospitales, la mejoría del PAMI, la mejora de las atenciones. Bueno, la pandemia, esta pandemia que en muchos países volaban los ministros de salud porque no daban con el quórum. Este tipo lo hizo y todo, pero sin embargo tuvo pies de barro. Tiene pies de barro como todos los líderes y como todas las personas. Y bueno, tuvo que renunciar, lo echaron. ¿Qué va a hacer? Es así. Entonces, así somos nosotros también. A veces fallamos. Y así le sucedió a este novio de pie de barro, ¿no? Fallan al tratar falla al tratar de ser quien tiene que ser. Pero Jesús viene a desempeñar ese trabajo, ese papel de novio perfecto, proveedor, quieto, que nos da quietud, esa quietud de la confianza, ¿no? Omnipotente, del agua, de la purificación, del agua donde nos lavamos las manos, Él hace aparecer vino. Y un mejor vino que cualquier esposo puede proveer. En donde hay rito de purificación que no llega a lavarnos las manos. Vimos ahora con esto de la pandemia que nos tenemos que lavar las manos y que tenemos que hacerlo de esta manera, así por arriba, por abajo, alcohol en gel y lisoform y no sé cuántas cosas nos tenemos que poner, ácido, cualquier cosa ya nos tenemos que poner en la mano, no sabemos qué hacer porque parece que nada alcanza. Sin embargo, Jesús nos da vino purificador, nos da algo que nos purifica por adentro, no algo que solamente es exterior. Así es como Jesús se manifiesta de esta tercera forma, ¿no es cierto?, que nos muestra la gloria, siendo el Dios proveedor, se revela a sí mismo como el novio proveedor, el novio que viene a proveer para su novia, para su esposa, para aquellos que tenemos, que somos esta asamblea, que somos esta iglesia, esta asamblea en la que todos confiamos en Jesús, en el sacrificio de Jesús. Y ahí abunda lo que dice Juan al principio, ¿no es cierto? Gracia sobre gracia, ¿no? Cada una de estas tres manifestaciones, la obediencia de Jesús, la purificación de Jesús y la provisión de Jesús, nos están haciendo sobreabundar en gracia, como iglesia, como personas, como cristianos. Nos hace de su plenitud, nosotros recibimos gracia sobre gracia. Dice Juan capítulo 1, verso 15 al 17, ¿no? Dice, Juan dio testimonio de él, y a voz en cuello, a los gritos, proclamó, este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. Recuerden que Juan era más grande que Jesús en edad terrenal. Juan había nacido unos meses antes. Pero sin embargo él dice, él existía antes que yo. Dice, de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. ¿Qué significa esto de gracia sobre gracia? La ley que Moisés nos había dado fue dada por gracia a los hombres, pero nunca explicó la gracia, nunca se explicó esa gracia. Se nos dio más que nada la ley como algo santo, como algo justo, como algo bueno. Esto está escrito en Romanos capítulo 7, verso 12, que dice que la ley es santa, justa y buena, ¿no es cierto? Pero que no tiene el poder para salvar, sino que más bien viene a ser dada para provocar esa necesidad en nuestro cuerpo. La ley es como
como un cansancio que nos provoca el tratar de cumplirla, el tratar de, bueno, la ley es el camino, la ley es ese camino que corremos, que tratamos de alcanzar, y ese camino nos agita y nos da sed, y esa sed nos provoca beber del agua, beber de la gracia, realmente. Es la forma que tiene para que tengamos sed de Cristo, ¿no? Vieron que hay una canción que dice, yo tengo sed solamente de ti, ¿no? Lléname, Señor, ¿no es cierto? Esa sed de gracia, de la gracia que solamente Cristo puede dar. Cristo viene a darnos esa obra expiatoria, esa obra gloriosa que nos llena de alegría, de gozo, de paz. Y eso es gracia sobre gracia. Esto es gracia por gracia, ¿no es cierto? Por la superioridad de Cristo y su obra que está por encima de la ley, que está por encima de los ritos, que está por encima de todo lo que hagamos. Cristo en nuestro corazón está por encima de todas estas cosas. Él suple todas estas cosas. Él es un Dios proveedor. Como el hijo obediente de Dios, él no terminó siendo persuadido por los lazos familiares, ni por los de María, ni por los de ellos, por sus parientes. Él desechó totalmente lo que era el pedigrí, ¿no es cierto? Lo que era la familia. Y nos hizo a nosotros hijos, nos dio la potestad de ser hijos suyos por medio de su gracia. Como purificador, lo segundo que vimos la semana pasada, él no fue persuadido, no fue llevado, no fue guiado por los rituales religiosos. Poco le importó que esa agua era para lavarse las manos, y él reemplazó totalmente todos los rituales del Antiguo Testamento de una vez por todas por medio de su sangre. Por medio de su sangre convertida en vino. Acuérdense, esta es la copa de el nuevo pacto, del pacto en mi sangre, dice Jesús en la Santa Cena. Y solo hay un camino para ser puros delante de Dios. Es el camino más difícil para Él, pero es el más fácil para nosotros. Lavar nuestras vestiduras en la sangre del Cordero, ¿no es cierto? Esta cosa rara, ¿no? Lavar con sangre, una cosa extraña, pero que provee purificación, ¿no es cierto? Tiene que ver con la purificación, con esta sangre que era rociada sobre el propiciatorio, sobre el propiciatorio que significaba el pueblo de Israel y los pecados, ¿no es cierto? Los pecados del pueblo, de todo. Solamente hay un camino. Entonces necesitamos tener sed, y necesitamos ir a Jesús, y necesitamos vivir a través de Jesús como el novio proveedor, que Él jamás falla al darnos lo que necesitamos. Él es el que suple todas nuestras necesidades. Nunca se agota ese vino purificador, ¿no es cierto? Ese vino vivificador, que es dado por la sangre de Jesús. Él es el esposo perfecto, Él es el proveedor para esta iglesia. Y volvemos nuevamente a hacernos esta pregunta. ¿Fuimos lavados en la sangre? Como dice Apocalipsis capítulo 19, verso 7, regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y la pregunta vuelve a ser la misma: si estamos preparados, si fuimos lavados en la sangre del Cordero, si estamos realmente preparados, comprometidos, si realmente estamos confiando no en los ritos, no en la iglesia. Ay, lo que pasa es que no me puedo juntar y yo no sé, si no me junto, yo no puedo. ¿Cómo no vas a poder? Elías encontró a Dios en el medio de un silbido, en el medio de la nada, lejos de todo, siendo perseguido. Si
si Pablo y Silas lo encontraron en el medio de una cárcel, no en una iglesia, no lo encontraron en el ritual de la iglesia, lo encontraron en sus cadenas, encontraron en Cristo alguien que los hizo cantar un cántico nuevo, una canción nueva, una canción que llenó de gloria y de gracia toda esa cárcel. De tal modo que las personas que estaban ahí los escuchaban cantar y fueron transformados por eso. Si Jesús no encontró la gloria en el templo, si no la encontró en el templo, ahí en el medio de la Pascua, en el rito ese de purificación, sino que lo encontró en el Calvario, en el monte Calvario, ahí en la cruz, si encontró la gracia de Dios, si encontró poder decir esto, todo lo que me diste lo pude cumplir. Vos me diste la fuerza para que cumpla todo. ¿No es cierto? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Si Jesús lo pudo hacer, ¿cómo puede ser que estemos llorisqueando todavía? Y no lo digo solo por la iglesia nuestra, porque a lo mejor nosotros no somos de los que estamos llorisqueando, pero lo digo por un montón de cosas que se escuchan y se escuchan y se escuchan constantemente. Y esto es una obra del diablo, que el Señor nos está dando la oportunidad de en este tiempo buscarlo en la soledad, buscarlos en la intimidad de la familia, de la casa, de buscar a ese novio proveedor, de no ir a buscar el agua purificadora de la iglesia, del rito, de ir a lavarnos culpas, sino de buscarlo a Él, de buscar el vino que nos llena de gozo, que nos llena de paz, que nos provee alegría, paz, gozo, benignidad, los frutos del Espíritu, amor, dominio propio. Revisemos nuevamente Gálatas y veamos nuevamente los frutos del Espíritu, que son esos frutos, ese fruto, porque es uno solo, que se manifiesta en un montón de cosas, que no es nuestro, sino que es el fruto del Espíritu, y que el Espíritu lo da en tanto y en cuanto nosotros tengamos la amabilidad, tengamos la humildad para dejarlo que Él se manifieste a través de nosotros. Dios está haciendo una obra en su iglesia, Dios está haciendo una obra grande en su iglesia, y la está haciendo en su iglesia. No en la pintura de la iglesia, no en las lámparas de la iglesia, no en el techo de la iglesia, no en esas cosas que son cosas materiales que se van a terminar quedando acá. Nadie se va a acordar de eso. Nadie se va a acordar de todas esas cosas, porque cuando venga Jesucristo no va a retirar ladrillos, va a retirar a su iglesia, a personas, a vos y a mí. ¿Estás preparado? Amén.